Algunos milagros ocurren en una gasolinera mal iluminada, a las afueras de Ciudad de México, pero Miguel Hernández aún no lo sabía. Lo único que sabía con certeza era que la aguja naranja del indicador de gasolina temblaba peligrosamente por debajo de la E, mientras guiaba su viejo Nissan Tsuru hacia el resplandor fluorescente de la estación Pemex. El reloj del tablero marcaba las 10:37 p.m., demasiado tarde para que su hijo de 10 años estuviera despierto en una noche de escuela, pero no habían tenido opción. Miguel miró por el retrovisor. Diego dormía profundamente en el asiento trasero, su cabeza recostada contra la ventana, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Todavía llevaba puesto el uniforme de karate que se había colocado con tanta ilusión esta mañana, antes de descubrir que la clase especial tendría un costo adicional que Miguel no podía pagar. El recuerdo de la decepción en los ojos de su hijo hizo que se le formara un nudo en la garganta. Se detuvo junto a la bomba número 3 y apagó el motor. El auto se estremeció hasta detenerse y Miguel contuvo la respiración, rezando para que arrancara cuando necesitaran irse. Metió la mano en el bolsillo y sacó su cartera, cuero desgastado tan cansado como él se sentía. Dentro encontró exactamente 87 pesos. Tendrá que ser suficiente, murmuró para sí mismo, aunque sabía que no lo sería. No alcanzaría para llegar mañana a la escuela de Diego, luego al taller mecánico donde trabajaba y después al restaurante, donde lavaba platos por las noches. El viento frío de noviembre atravesó su chaqueta delgada mientras salía del auto. Sobre él las luces de la gasolinera zumbaban, atrayendo polillas que danzaban en círculos desesperados. Como yo, pensó Miguel, simplemente tratando de seguir moviéndome aunque parezca imposible. No siempre había estado en esta situación. 3 años atrás, antes de que el cáncer se llevara a Lucía, habían estado bien. No ricos, pero bien. Su esposa había sido la organizada, la que podía hacer que su salario de maestra y su sueldo de mecánico se estiraran como por arte de magia. Ahora, incluso con su segundo trabajo en el restaurante, se ahogaba en deudas médicas mientras intentaba que el mundo de Diego no se desmoronara. La pantalla digital de la bomba cobró vida cuando pasó su tarjeta, rogando que no fuera rechazada. El alivio lo inundó cuando funcionó. El banco no procesaría el pago automático del recibo de luz hasta mañana. Comenzó a bombear la gasolina, observando cómo subían lentamente los números. A través de la ventana del auto, podía ver a Diego moviéndose en sueños. Por la ventana abierta, escuchó a su hijo murmurar: «Como Chuck Norris, papá. Algún día seré como él». La bomba se detuvo en 80 pesos. Miguel volvió a colocar la boquilla, sus manos temblando ligeramente por el frío, o quizás por la preocupación. Eran 7 pesos menos de lo que tenía, pero ni siquiera podía comprar un chicle con la diferencia. Miró hacia la tienda de conveniencia, sus ventanas brillantes con anuncios de refrescos y cigarrillos. Diego no había cenado. El restaurante había estado demasiado ocupado para traer sobras como hacía usualmente. Su estómago se contrajo. Lucía habría estado preparada. Habría empacado bocadillos, mantenido barras de granola en la guantera. Pero él siempre iba un paso atrás, un peso corto, intentando ser padre y madre mientras sentía que fallaba en ambos roles. La llave giró con dificultad en la cerradura oxidada del apartamento 302. Miguel empujó la puerta mientras sostenía a Diego, quien seguía dormido sobre su hombro. El espacio reducido que llamaban hogar les dio la bienvenida con su familiar aroma a detergente barato y el persistente olor a humedad que ninguna cantidad de limpieza podía eliminar. «Despierta, campeón», susurró Miguel, depositando suavemente a su hijo en la cama individual que ocupaba la esquina de su única habitación. «Ya llegamos a casa». Diego abrió los ojos brevemente, murmuró algo ininteligible y volvió a hundirse en el sueño. Miguel le quitó las zapatillas deportivas gastadas y lo cubrió con la manta, que Lucía había tejido durante su embarazo, sus dedos demorándose sobre los hilos azules y amarillos que comenzaban a deshilacharse. Después de asegurarse que Diego dormía profundamente,
Miguel se dirigió a la pequeña cocina y abrió el refrigerador. La luz amarillenta iluminó los escasos contenidos. Medio litro de leche, 2 huevos y algunas tortillas. Mañana necesitaría preparar algo sustancioso para el desayuno de Diego antes de la escuela. Mientras cerraba el refrigerador, su mirada se detuvo en la fotografía imantada a la puerta. Lucía sonriendo, con Diego de 5 años sobre sus hombros y Miguel a su lado. El último verano juntos antes del diagnóstico. «¿Cómo lo estoy haciendo, mi amor?», susurró a la fotografía. El silencio fue su única respuesta. Cruzó la sala comedor en 3 pasos y se detuvo frente a la pared que Diego había convertido en su santuario personal. Pósters recortados cuidadosamente de revistas viejas mostraban a Chuck Norris en diversas poses de combate. En el centro, el más preciado, una imagen arrugada pero preservada del campeón mundial, realizando una patada circular perfecta. Debajo, un pequeño altar de trofeos de plástico de torneos comunitarios de cuando podían permitirse las clases. Y junto a ellos, el cinturón blanco con una franja amarilla que Diego había ganado justo antes de que las finanzas familiares colapsaran por completo. Miguel tomó el cinturón entre sus manos, recordando los ojos brillantes de su hijo al recibirlo. «Algún día tendré uno negro como Chuck Norris, papá», había dicho con absoluta convicción. Un ruido lo sacó de sus pensamientos. Diego se había levantado y practicaba patadas en silencio contra un adversario imaginario, con movimientos precisos a pesar del espacio reducido. «¿Qué haces despierto, mijo?», preguntó Miguel. «Practicando», respondió Diego sin detenerse. El maestro dijo que la disciplina no necesita gimnasio. Miguel observó a su hijo ejecutar una secuencia de movimientos que no recordaba haberle visto aprender. Su corazón se hinchó de orgullo y dolor simultáneamente. ¿Cómo podía decirle que incluso la disciplina a veces necesitaba recursos que simplemente no tenían? El rugido de motores y el sonido metálico de herramientas llenaban el taller. Mecánico, el campeón. Miguel se deslizó bajo un viejo Volkswagen, sus manos expertas trabajando en el sistema de frenos, mientras el sudor le corría por las sienes a pesar del fresco de la mañana. «Hernández, necesito ese auto listo para...» «Mediodía», gritó Eduardo desde la oficina. «El cliente ya llamó 2 veces». «Ya casi termino, jefe», respondió Miguel apretando el último tornillo. Sus músculos protestaban tras apenas 4 horas de sueño. Había pasado parte de la noche ayudando a Diego con su tarea de matemáticas, después de que el niño finalmente dejara de practicar sus patadas. Al mediodía, mientras sus compañeros salían a comer tacos en la esquina, Miguel sacó un pequeño recipiente con arroz y frijoles que había preparado al amanecer. Sentado en un banco desgastado, revisó su teléfono. Un mensaje de la señora Rosario, su vecina. «Diego comió todo, su almuerzo. Ya está en la escuela. Descansa un poco, Miguel». Sonrió brevemente antes de que la siguiente notificación borrara su expresión. «Recordatorio. Renta vencida. 3 días de retraso». «¿Todo bien?». Eduardo se acercó, limpiándose las manos con un trapo manchado de aceite. Su rostro curtido mostraba genuina preocupación. «Todo bien, solo cansado», mintió Miguel guardando el teléfono. «Mira, Hernández», Eduardo dudó. «Sé que es difícil con el niño y todo. Si necesitas un adelanto...». «Gracias, jefe, pero puedo manejarlo», respondió con más firmeza de la necesaria. El orgullo era a veces lo único que le quedaba. 8 horas después, con las manos ahora rojas por el agua caliente y detergente industrial, Miguel apilaba platos en la cocina del restaurante Jalisco. El vapor y el ruido constante de ollas y sartenes golpeando contra las estufas de acero inoxidable le provocaban un dolor punzante en las sienes. «Más vasos, Miguel. La mesa 7 necesita agua», ordenó el chef mientras pasaba a su lado con 2 platillos humeantes. Miguel asintió, secándose las manos en el delantal. En su bolsillo, su teléfono vibró. Un mensaje de Diego. «¿A qué hora llegas, papá? Quiero mostrarte mi nueva patada». Miró el reloj. 9:45 p.m. Aún le quedaban 2 horas de turno y después el viaje en autobús hasta casa.
Para cuando llegara, Diego ya estaría dormido. «Miguel, ¿puedes quedarte una hora?» «Extra, Ramón no vendrá», preguntó el gerente mientras pasaba apresuradamente. Pensó en los platos sucios que seguían llegando, en la renta atrasada, en los 87 pesos que le quedaban para gasolina y en los ojos expectantes de Diego que no verían su nueva patada esta noche. «Sí», respondió finalmente, «puedo quedarme». El patio de la escuela primaria. Benito Juárez vibraba con la energía de docenas de niños formados en hileras ordenadas, todos vestidos con improvisados uniformes blancos. Miguel se acomodó entre los otros padres, ignorando el dolor en su espalda tras haber dormido apenas 3 horas después de su doble turno. «Bienvenidos a nuestra demostración de artes marciales», anunció el profesor Ramírez, un hombre de complexión atlética que había iniciado un programa voluntario después de clases. «Estos niños han estado practicando durante 6 semanas». Miguel buscó a Diego entre las filas. Lo encontró en la segunda línea, su postura perfectamente alineada, su mirada enfocada a pesar de que su uniforme era simplemente una camiseta, blanca y pantalones deportivos, sin el cinturón que los otros niños lucían. Los estudiantes comenzaron a ejecutar movimientos básicos. Mientras otros niños se movían con torpeza infantil, Diego realizaba cada kata con precisión fluida que parecía imposible para alguien que solo había recibido instrucción formal durante unos meses, años atrás. «Extraordinario», murmuró una madre junto a Miguel. «¿Es tu hijo el de la segunda fila? Parece que lleva años entrenando». Miguel asintió, su pecho hinchándose de orgullo mientras intentaba ignorar las miradas de otros padres hacia las zapatillas, gastadas de Diego. Después de la demostración grupal, el profesor Ramírez seleccionó a 3 estudiantes para una exhibición especial. Diego fue el primero en ser llamado. «Diego ha mostrado un talento natural que rara vez veo», explicó Ramírez, mientras el niño ejecutaba una compleja secuencia de movimientos. «Con entrenamiento adecuado, podría competir a nivel nacional». Las palabras cayeron como piedras en 1900 el estómago de Miguel. Entrenamiento adecuado significaba uniformes, cuotas mensuales, equipo, transporte a competencias, cosas tan lejanas como las estrellas. Cuando el evento terminó, el profesor Ramírez se acercó sosteniendo unos folletos. «Señor Hernández, Diego tiene un don excepcional. Estamos seleccionando estudiantes para el programa avanzado». Extendió un papel. «Las clases son 3 veces por semana». Miguel miró el costo mensual impreso en negritas. Equivalía a 2 semanas de su salario en el taller. «Lo pensaré», respondió, doblando el papel sin mirarlo más. Diego corrió hacia ellos, sus ojos brillantes de emoción. «¿Me viste, papá? El profesor dice que tengo talento natural». «Lo vi todo, campeón». Miguel se arrodilló para quedar a su altura. «Estuviste increíble. ¿Entonces puedo unirme al equipo avanzado?» La esperanza en su voz era palpable. Los ojos de Miguel se encontraron con los del profesor antes de volver a su hijo. Una promesa imprudente se formó en sus labios, empujada por esos ojos idénticos a los de Lucía. «Encontraré la manera, mijo, te lo prometo». El viernes por la tarde, mientras Miguel limpiaba la grasa de sus herramientas, Eduardo apareció con expresión preocupada, retorciendo una factura entre sus manos callosas. «Hernández, tenemos un problema». Eduardo evitaba su mirada. «El distribuidor de refacciones no nos ha surtido porque debemos 3 facturas. No puedo pagarte hoy». Las palabras golpearon a Miguel como un puñetazo. Había contado con ese dinero para la renta atrasada y para comprar algo de comida durante el fin de semana. «¿Cuándo cree?» comenzó Miguel. «El martes, máximo miércoles». Eduardo parecía genuinamente avergonzado. «Te pagaré completo, te lo prometo». Miguel asintió en silencio. ¿Qué más podía hacer? Guardó sus herramientas metódicamente, calculando mentalmente lo que quedaba en su billetera después de haber comprado el pequeño regalo de cumpleaños para Diego. Un par de guantes de entrenamiento usados que había encontrado en una tienda de segunda mano. Salió del taller con el estómago revuelto por la ansiedad. En la esquina, Diego esperaba pacientemente sentado en una banca, practicando movimientos de manos que había visto en videos de Chuck Norris. «¡Papá!».
Su rostro se iluminó al verlo. ¿Podemos pasar por tacos? Hoy entregué mi proyecto de ciencias y la maestra dijo que fue el mejor. Miguel sintió que algo se quebraba dentro de él. Los 35 pesos en su bolsillo debían guardarse para gasolina. El indicador ya marcaba menos de un cuarto de tanque. Claro, campeón. La mentira le supo amarga. Pero primero necesitamos poner gasolina. Durante el trayecto, mientras Diego contaba emocionado sobre su día, Miguel observaba con creciente pánico cómo la aguja del combustible se acercaba peligrosamente a la E. No llegarían a la gasolinera de siempre, donde a veces le fiaban hasta el día de pago. «Papá, ¿estás escuchando? Perdón, mijo, estaba pensando en tu proyecto. Debes estar orgulloso». En ese momento el auto dio una sacudida, luego otra. La aguja tocó el fondo. «¿Qué pasa?», preguntó Diego. «Nada grave». Miguel forzó una sonrisa, mientras divisaba una gasolinera desconocida a lo lejos. «Solo necesitamos un poco de gasolina». Con el último impulso, logró entrar en la estación Pemex, estacionándose junto a la bomba más cercana. El letrero luminoso parpadeaba intermitentemente en la creciente oscuridad. «Espera aquí», indicó a Diego mientras verificaba su billetera una última vez. 35 pesos. Ni siquiera alcanzaría para llenar un cuarto del tanque. Cuando salió del auto, notó una camioneta negra de lujo entrando a la gasolinera. Por el otro lado. Y entonces el mundo pareció detenerse, porque el hombre que descendía de ella era alguien que Miguel había visto 1000 veces en los pósteres adorados por su hijo. Miguel parpadeó varias veces, convencido de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, pero la figura seguía allí, inconfundible. Chuck Norris, con su característica barba rojiza y complexión atlética a pesar de su edad, pagaba tranquilamente en la bomba opuesta. «Imposible», murmuró Miguel, congelado junto a su auto mientras el empleado de la gasolinera esperaba con impaciencia. «Señor, ¿cuánto va a cargar?», preguntó el joven. 35, respondió Miguel automáticamente, sin apartar la mirada de la leyenda viva de las artes marciales. Un grito ahogado desde el interior del Tsuru rompió su trance. La puerta trasera se abrió de golpe y Diego salió disparado, como una flecha. «Diego, espera». Miguel intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. El niño se detuvo a pocos metros del actor, sus ojos enormes y brillantes de emoción. «Es usted, es realmente usted», exclamó Diego con voz temblorosa. «Tengo todos sus pósters. Practico sus movimientos todos los días. Incluso inventé una patada basada en la suya del Camino del Dragón». Chuck Norris se giró, sorprendido, al principio, pero luego su rostro se suavizó en una sonrisa amable. Sus ojos se posaron en el improvisado uniforme de karate que Diego aún llevaba puesto desde la demostración escolar. «Veo que eres un practicante», dijo con voz cálida, inclinándose ligeramente para estar a la altura del niño. Miguel llegó corriendo, mortificado. «Discúlpelo, señor. Diego, regresa al auto ahora mismo». «No hay problema», respondió Norris, evaluando la situación con una mirada experimentada. Sus ojos notaron las zapatillas gastadas de Diego, la ropa desgastada de Miguel, el viejo Tsuru y los escasos pesos que Miguel apretaba en su mano. «¿Practicas karate?», preguntó a Diego. «Sí, pero solo en la escuela y en casa. Mi papá me enseña lo que puede». Chuck dirigió su mirada hacia Miguel, reconociendo algo familiar en su postura agotada y en la determinación que brillaba bajo su evidente cansancio. «¿Usted también practica?», preguntó a Miguel. «Un poco. Lo suficiente para enseñarle lo básico». El empleado interrumpió. «Señor, ¿va a cargar gasolina o no?». Miguel miró los 35 pesos en su mano y la aguja en vacío. La vergüenza le calentó el rostro. Chuck Norris observó la escena completa y algo cambió en su expresión. Con un movimiento decidido, se acercó al empleado. «Cargue el tanque completo», dijo, señalando el auto de Miguel. «Y añádalo a mi cuenta». Antes de que Miguel pudiera protestar, Chuck Norris colocó una mano firme sobre su hombro. «A veces», dijo con una mirada que parecía penetrar hasta el alma de Miguel, «el verdadero valor está en aceptar ayuda cuando se necesita». Las luces fluorescentes de la tienda de conveniencia
zumbaban sobre sus cabezas, mientras Miguel, incómodo, permanecía junto a la entrada. Diego, por su parte, observaba a Chuck Norris con absoluta veneración, como si temiera que al parpadear la leyenda viviente pudiera desaparecer. «No puedo aceptarlo», murmuró Miguel, manteniendo la voz baja para que Diego no escuchara. Lo del tanque ya fue demasiado generoso. Chuck Norris colocó 2 botellas de agua y varios sándwiches sobre el mostrador. El cajero, un joven con acné que no dejaba de mirar boquiabierto al famoso actor, escaneaba los productos con torpeza. «Cuando tenía más o menos la edad de tu hijo», dijo Chuck ignorando la protesta de Miguel, «mi madre trabajaba en 3 empleos diferentes. Algunas noches nos íbamos a la cama con hambre». Miguel levantó la mirada, sorprendido. «La gente ve las películas, los campeonatos, pero nadie ve los años de lucha», continuó Chuck mientras pagaba. «Hubo un hombre, un instructor de karate, que vio potencial en mí cuando ni yo mismo lo veía. Me entrenó gratis durante un año entero». Diego se acercó con timidez, sosteniendo un cuaderno escolar y un lápiz. «Señor Norris, ¿podría...?» Chuck sonrió tomando el cuaderno. «¿Cómo te llamas, campeón?» «Diego Hernández», respondió con voz apenas audible. Mientras firmaba, Chuck miró a Miguel. «¿Sabes qué hizo mi madre cuando ese instructor ofreció entrenarme sin costo?» Aceptó. «Y me enseñó que a veces la mayor fortaleza está en saber recibir». El cajero, que había estado conteniendo la respiración, finalmente intervino. «Mi primo entrena en el Centro Deportivo Olímpico. Están seleccionando niños para el programa juvenil, con becas completas». «¿En serio?» Diego no pudo contener su emoción. «Estoy en México por una exhibición especial en ese centro deportivo», añadió Chuck, devolviendo el cuaderno ahora firmado. «Conozco personalmente al director del programa». Miguel sintió que el mundo se ralentizaba. Las coincidencias parecían demasiado perfectas, como si Lucía estuviera moviendo hilos invisibles desde algún lugar. «Tu hijo tiene la misma chispa que yo veía en el espejo cuando era joven», dijo Chuck, entregándole a Miguel una tarjeta con un nombre y número escritos al reverso. «Llama a este hombre mañana. Dile que vas de mi parte». Miguel tomó la tarjeta con manos temblorosas. «No sé cómo agradecerle». «No me agradezcas a mí», respondió Chuck con una sonrisa enigmática. «Algún día, cuando estés en posición de ayudar a alguien más, simplemente hazlo. Esa es la verdadera esencia de las artes marciales». Mientras salían de la tienda, Diego mordisqueaba felizmente su sándwich. Miguel sostenía la tarjeta como si fuera un talismán, un objeto mágico capaz de transformar sueños en realidad. «Papá», susurró Diego, «¿esto significa que podré entrenar de verdad?». El estacionamiento de la gasolinera brillaba bajo las luces fluorescentes, creando un pequeño oasis de claridad en la noche. Miguel, Diego y Chuck Norris permanecían junto al Tsuru recién cargado de combustible, como si ninguno quisiera romper el extraño hechizo de aquel encuentro fortuito. «¿Es cierto que derrotó a Bruce Lee?», preguntó Diego, devorando su segundo sándwich con el apetito voraz de un niño que ha pasado demasiadas horas sin comer. Chuck Norris rió, un sonido genuino y cálido. «En realidad, en el Camino del Dragón, él me derrotó a mí, y en la vida real Bruce era un luchador extraordinario. Pero usted ganó 7 veces el campeonato mundial», insistió Diego. «Después de perder muchas veces», respondió Chuck con una honestidad que sorprendió a Miguel. «Mi primer torneo fue un desastre, quedé eliminado en la primera ronda». Diego pareció genuinamente confundido. Los héroes no perdían en su imaginación infantil. «Nadie te cuenta esas partes», continuó Chuck, inclinándose para quedar a la altura de Diego. «Nadie menciona que crecí en una casa donde a veces no había calefacción o que mi padre desapareció cuando yo era pequeño». Miguel sintió una punzada de reconocimiento. Las similitudes con su propia situación eran demasiado evidentes para ignorarlas. «Era un niño tímido, sin confianza», añadió Chuck mirando ahora a Miguel. «Y mi madre, como tú, trabajaba hasta el agotamiento para mantenernos». «¿Y cómo cambió todo?», preguntó Miguel encontrando su voz por primera vez desde que salieron de la tienda.
Las artes marciales me enseñaron que cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. Chuck posó una mano sobre el hombro de Diego. Pero lo más importante fueron las personas que creyeron en mí antes de que yo creyera en mí mismo. El viento nocturno agitó los escasos mechones de cabello de Chuck mientras contemplaba el cielo estrellado. Por un momento Miguel pudo ver más allá del ícono, al hombre de carne y hueso que también había luchado, sufrido y perseverado. En mi primera película estaba aterrorizado, confesó Chuck con una sonrisa. Había practicado esa patada giratoria miles de veces, pero frente a las cámaras mis piernas temblaban como gelatina. Diego lo miraba con ojos enormes. ¿Y qué hizo? Recordé lo que mi maestro siempre decía. El miedo y el valor habitan en la misma habitación. Solo debes decidir a cuál escuchar. Chuck volvió su mirada hacia Miguel, y algo en sus ojos comunicó un entendimiento profundo, de padre a padre. Tu hijo tiene el mismo fuego que yo veía en mi interior. Solo necesita el espacio adecuado para arder, y yo quiero dárselo, respondió. Miguel con voz firme, pero a veces, interrumpió Chuck, el universo te pone exactamente donde necesitas estar. Extrajo un sobre de su chaqueta, y a veces te da exactamente lo que necesitas para seguir adelante. El sobre permanecía entre ellos como un objeto cargado de electricidad. Miguel lo miró con aprensión mientras la noche mexicana se profundizaba, a su alrededor las estrellas apareciendo una a una en el cielo oscuro. No puedo, dijo finalmente dando un paso atrás. Ya ha hecho demasiado por nosotros. Chuck no retiró su mano ni el sobre. No es caridad, Miguel. Es una oportunidad. ¿Qué hay dentro?, preguntó Diego, sus ojos alternando entre el sobre y su héroe. Una invitación, respondió Chuck. Estoy en México para una exhibición especial de artes marciales este fin de semana. Los mejores instructores del país estarán allí, incluyendo al director del programa juvenil nacional. Diego contuvo la respiración. Miguel podía sentir la esperanza emanando de su hijo como una fuerza física. También necesito asistentes para el evento, continuó Chuck, dirigiéndose ahora a Miguel. Personas que entiendan de mecánica para el equipo de entrenamiento, las plataformas de exhibición, las luces. El pago es... Mencionó una cifra que haría que el alquiler atrasado pareciera una preocupación lejana. Miguel tragó con dificultad. Su orgullo luchaba contra la oportunidad que se presentaba. Una batalla visible en la tensión de sus hombros. ¿Por qué nosotros? Su voz era apenas un susurro. Chuck observó a Diego, que ahora practicaba movimientos silenciosos junto al auto, imitando una secuencia que había visto en uno de sus pósters. «Porque veo talento real en tu hijo», respondió con sencillez. «Y porque veo en ti el mismo espíritu de lucha que mi madre tenía. No estoy regalando nada que no hayáis ganado ya con vuestro esfuerzo». Las luces de la gasolinera parpadearon brevemente, iluminando el rostro de Chuck con una cualidad casi sobrenatural. En ese momento, Miguel pensó en Lucía, en su insistencia de que el universo siempre encuentra formas de responder a las oraciones. «La exhibición comienza mañana a las 10», añadió Chuck, observando la lucha interna de Miguel. «El trabajo es real. La oportunidad para Diego también. El resto depende de ustedes». Finalmente Miguel extendió su mano y tomó el sobre. Sus dedos rozaron los de Chuck Norris y por un instante sintió como si tocara no solo a una leyenda de las artes marciales, sino un puente hacia el futuro que había prometido a su hijo. «Estaremos allí», dijo con voz firme. Diego dejó de practicar y se acercó corriendo. «¿De verdad, papá?». Chuck sonrió, una expresión que transformó completamente su rostro conocido mundialmente. «Mañana a las 9, en esta dirección». Señaló el sobre. «Y Diego, trae tu uniforme. Tengo el presentimiento de que vas a necesitarlo». Mientras Chuck se dirigía hacia su camioneta, Diego tiró de la manga de Miguel. «Papá, ¿esto es real? ¿No estoy soñando?». Miguel miró el sobre en sus manos, sintiendo su peso, mucho mayor que el del papel que contenía. «No, mijo, no estás soñando». El Centro Deportivo Olímpico resplandecía bajo el sol matutino de Ciudad de México. Miguel y Diego permanecían en la entrada,
intimidados por la grandiosidad del lugar con sus paredes de cristal y acero que reflejaban la luz como espejos gigantes. «Papá, todos tienen uniformes profesionales», susurró Diego, apretando nerviosamente los bordes de su camiseta blanca desgastada. A través de las puertas abiertas podían ver a docenas de jóvenes con dobok impecables y cinturones de diversos colores calentando en perfecta sincronía. Miguel apretó el hombro de su hijo. «Recuerda lo que siempre dice tu póster de Chuck Norris. El verdadero uniforme está en el corazón del guerrero». Un asistente los recibió en la entrada. «¿Nombres?» «Miguel y Diego Hernández». «El señor Norris nos invitó», respondió Miguel, mostrando el sobre con manos ligeramente temblorosas. Los ojos del asistente se abrieron con sorpresa. «Ah, ustedes son los invitados especiales. Síganme». Atravesaron un amplio vestíbulo decorado con fotografías de campeones olímpicos y trofeos relucientes. Diego caminaba mirando todo con ojos enormes, como si hubiera entrado en un mundo de fantasía. El dojo principal era inmenso. Tatamis perfectamente alineados cubrían el suelo, y en ellos, al menos 30 estudiantes realizaban ejercicios bajo la supervisión de instructores de aspecto severo. En el centro, Chuck Norris demostraba una secuencia de movimientos con precisión, impresionante a pesar de su edad. «Esperen aquí», indicó el asistente, dejándolos en un lateral del dojo. Diego se encogió visiblemente al notar las miradas curiosas y algunos gestos burlones de los otros niños hacia su atuendo improvisado. Un muchacho de unos 12 años, con cinturón marrón, murmuró algo que hizo reír a sus compañeros mientras señalaban a Diego. Chuck interrumpió su demostración y se acercó a ellos con una sonrisa genuina. «Llegaron. Miguel, Roberto te mostrará el equipo que necesita mantenimiento. Diego, ¿estás listo para unirte a nosotros?» El niño miró su ropa y luego a los otros estudiantes. «Yo no tengo el uniforme adecuado». «El uniforme no hace al artista marcial», respondió Chuck con firmeza, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Vamos a ver lo que sabes hacer». Condujo a Diego al centro del tatami. El silencio cayó sobre el dojo. «Muéstranos esa patada que mencionaste ayer», pidió Chuck. Diego respiró profundamente, cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, era otro. Su cuerpo fluyó en una combinación perfecta de movimientos que culminó en una patada giratoria impecable, fusionando técnicas que había aprendido observando videos de Chuck Norris durante años. El dojo entero quedó en silencio absoluto. Incluso el niño que se había burlado minutos antes observaba con la boca abierta. Chuck Norris intercambió una mirada con el instructor principal, luego se volvió hacia Miguel con una sonrisa que lo decía todo. «Creo», dijo Chuck, «que hemos encontrado a nuestro estudiante estrella». La sala de entrenamiento privada tenía paredes de madera pulida y un pequeño altar tradicional en la esquina. Los últimos rayos del sol de la tarde se filtraban por las ventanas altas, bañando el espacio en una luz dorada. Diego practicaba ahora con un uniforme nuevo, el blanco inmaculado de la tela, contrastando con el cinturón blanco recién otorgado, que lucía con orgullo inmenso. «Excelente postura», comentó Chuck, ajustando ligeramente la posición de los brazos de Diego. «Has aprendido bien a pesar de las circunstancias». Miguel observaba desde un rincón, su rostro reflejando una mezcla de orgullo y algo más complejo. Remordimiento. Durante toda la jornada había visto a su hijo florecer, absorber técnicas como una esponja sedienta, demostrando habilidades que nunca había podido desarrollar completamente en su pequeño apartamento. «Toma un descanso, Diego», indicó Chuck. El niño asintió haciendo una reverencia perfecta antes de sentarse a beber agua. Chuck se acercó a Miguel, quien había estado trabajando en reparar el sistema eléctrico del dojo entre observaciones. «A su hijo». «Tienes un hijo extraordinario», dijo Chuck en voz baja. «Yo», Miguel tragó con dificultad, «le he estado limitando, pensando que le protegía del desengaño cuando en realidad estabas proyectando tus propios miedos», completó Chuck con gentileza. «Todos lo hacemos, incluso yo». Diego practicaba silenciosamente una secuencia en el extremo opuesto del tatami, absorto en su propio mundo.
Mi madre solía decirme que los niños son como cometas, continuó Chuck. Nuestro trabajo no es sujetarlos para que no se rompan, sino proporcionarles suficiente cuerda para que vuelen. Los ojos de Miguel se humedecieron. Pensó en Lucía, en su promesa de dejar volar a Diego sin importar lo que cueste. El director del programa ha visto suficiente, dijo Chuck cambiando de tono. Quiere ofrecer a Diego una beca completa. Entrenamiento, uniformes, competencias, todo cubierto. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Una beca? ¿Pero por qué? Porque tiene un don que aparece una vez en una generación, respondió Chuck con sencillez. Y porque tú has mantenido viva esa llama a pesar de todo. Chuck extrajo un sobre de su chaqueta. Y esto es para ti. El centro necesita un jefe de mantenimiento, horario flexible que te permitiría traer a Diego a sus entrenamientos y estar presente para él. Las lágrimas que Miguel había contenido durante años comenzaron a fluir libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, como una represa finalmente cediendo ante la presión. No merezco esto, susurró. Esa es quizás la lección más grande que aprendí en mi camino, respondió Chuck, colocando una mano firme sobre el hombro de Miguel. Nadie merece las oportunidades. La vida no funciona así. Lo importante es qué hacemos con ellas cuando llegan. Diego los observaba ahora, su pequeño rostro iluminado por una mezcla de esperanza y preocupación. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, acercándose con cautela. «Sí, mijo», respondió Miguel secándose las lágrimas. «Estoy mejor que nunca». 3 meses después, el apartamento 302 era irreconocible. Donde antes había espacio apenas para moverse, ahora una pequeña zona de entrenamiento ocupaba un rincón, con un saco de práctica, colchonetas y un espejo largo. La fotografía de Lucía presidía el espacio desde un marco nuevo, como testigo silencioso de la transformación. Miguel acomodaba unos uniformes recién lavados mientras observaba por la ventana. Abajo, en el patio común del edificio, Diego dirigía una clase improvisada para 5 niños del vecindario, todos con camisetas, blancas donadas por el Centro Deportivo Olímpico. El timbre sonó. La señora Rosario entró con una bandeja de galletas recién horneadas. «Para después del entrenamiento», dijo con una sonrisa. «¿Cuántos niños hay hoy?». «5», respondió Miguel, aunque Eduardo prometió traer a su sobrino la próxima semana. En el refrigerador, ahora siempre abastecido, un imán sujetaba el artículo del periódico local. Niño becado por Chuck Norris inicia programa comunitario de artes marciales. La historia había corrido como pólvora, inspirando a vecinos y comerciantes locales a contribuir con lo que podían. El panadero ofrecía refrigerios. El ferretero había donado materiales para acondicionar el patio. La escuela permitía usar su gimnasio los fines de semana. «¿Has visto las calificaciones de Diego este bimestre?», preguntó Rosario, mientras se asomaba también a la ventana. Miguel asintió con orgullo. El rendimiento académico de su hijo había mejorado tanto como sus habilidades en artes marciales. La disciplina aprendida en el tatami se reflejaba en cada aspecto de su vida. El teléfono vibró con un mensaje de Chuck Norris, una foto de Diego, en la reciente exhibición junto a un simple texto: «Orgulloso de ustedes». Semanas atrás, después de recibir su primer salario completo como jefe de mantenimiento, Miguel había enfrentado una tentación: mudarse a un apartamento mejor. Pero tras conversarlo con Diego, decidieron quedarse y mejorar su hogar actual, permitiéndoles usar parte de sus nuevos recursos para el programa comunitario. «Papá», llamó Diego desde abajo, «ven a mostrarnos esa técnica defensiva que practicamos ayer». Miguel sonrió a Rosario y bajó las escaleras. Al salir, notó el viejo Tsuru estacionado junto a la entrada, ahora con el tanque siempre a medio llenar, nunca vacío. Un recordatorio de aquel día en la gasolinera que había cambiado todo. En el patio, los niños lo recibieron con reverencias, respetuosas. Miguel se posicionó frente a ellos, notando sus uniformes improvisados, pero sus miradas llenas de la misma determinación que había visto crecer en Diego. «Lo primero que deben recordar», comenzó Miguel, «es que el verdadero poder no está en la técnica,
sino en el corazón del guerrero. Mientras guiaba a los pequeños a través de los movimientos básicos, pensó en cómo un encuentro fortuito puede convertirse en una cascada de cambios positivos cuando se recibe con gratitud y se comparte con generosidad. Y recuerden, añadió, con una sonrisa, a veces los milagros ocurren en los lugares más inesperados, incluso en una gasolinera mal iluminada.